Buenas noches y bienvenidos a una edición más de Clamor en la Noche desde mi Facebook, Jorge Rasky AD. Y la única otra que nos queda también es Clamor, Radio Clamor, Radio Clamor. Y esta que es Jorge Rasky AD. Como ustedes saben, la batalla continúa con los enemigos de este ministerio. No hemos podido cerrar la cuenta del Ministerio Clamor a Dios Inc. ni de Jorge Rasky página oficial. Ustedes saben que fue bajo un ataque del diciembre 24 del año pasado, un ataque para destruirnos, difamarnos, pero no ha logrado. Pero todavía en Facebook, pues, mientras otras cosas la censuran, dicen que esto no es problema. Pero nosotros sí sabemos que es problema y les pido que ustedes sigan llamando, escribiendo para que esas dos páginas podamos eliminarlas. Y oren para que Dios nos traiga a la persona o las personas que saben bregar con esto y finalmente pues podamos tener una base firme de nuevo limpia con eso o abrir otra cuenta más diferente. Entre tanto, estamos originando aquí desde mi apartamento en el piso, bueno, esto es un 13, pero realmente es un 17 porque hay 4 pisos que no cuentan. Y desde aquí pues se ven los rayos cuando caen esta noche que ha estado tronando y ya se ha tranquilizado todo. Pero aquí estamos con ustedes para compartir lo que Dios nos ha dado. Como dije, ya estuve en un viaje a Nueva York que fue una victoria. Ustedes lo están viendo aquí, lo van a estar viendo aquí en Facebook, todo lo que pusimos. Quiero por este medio, ya que sé que Dani está pegado, nuestro coordinador Dani Rodríguez, quiero agradecerle a él todo el trato que nos dio, su familia que nos lo prestó para que pudiéramos, mi hijo y yo, ya que íbamos a predicar el domingo, este domingo pasado, íbamos a predicar en su iglesia Fuente de Salvación en el 3010 de la avenida Flatbush en Brooklyn, y llegamos jueves y viernes nos llevó al Museo de Historia Natural y luego fue una experiencia lindísima allí, Dani, Jorge, Isaac y yo, y luego nos llevó a ir en un carrito de estos de caballo por el Central Park, y el que iba llegando el caballo, llegando el coche, era un turco musulmán, y le pude testificar hasta el final, le oramos y pedimos por él. Bueno, aquí arriba hay una plaga con la lluvia y la tormenta que estaba haciendo, que cada rato, yo creo que le chupan la sangre a uno, porque cada rato que yo mato a uno está botando sangre. Pero estamos aquí en Victoria. Esta noche los rayos ya se han detenido, los truenos. Hay una alerta de inundaciones para toda esta región, la carretera, los campos, todo, pero todo ya parece que se está tranquilizando. Y luego el sábado nos llevó al Yankee Stadium a un juego de los Yankees, que es cierto, de una serie de 4 perdieron ese. El único que perdieron fue que nosotros fuimos. Pero disfrutamos, hace años que yo no veía un juego en vivo, y Isaac le encantó, y también esperar hora y 40 minutos en el sol, pues me saqué un mensaje y el domingo hablé de eso en la iglesia de Dani, y una de las cosas que toqué, cómo es posible que la gente que se llama cristiano no tienen la efervescencia que tienen los fanáticos a un deporte, al fútbol, al béisbol, están horas esperando, horas en el sol y todas esas cosas. Y yo me recuerdo claramente como fuera hoy, en este instante, pues, que yo veía a la gente contenta, alegre, bajo un sol de 100 y pico de grados y hora y 40 minutos para entrar al estadio. Y luego, pues, vimos el juego, que se perdió, pero fue una experiencia. El lunes, después al día siguiente, le dio una pela a Boston. El asunto es que el domingo le dije a todos los hermanos en la iglesia, dije, qué pena, y hablo que cuando yo proclamaba un ayuno en diferentes partes de Puerto Rico, venían 7,000 personas. Me recuerdo un ayuno en la iglesia Defensores de la Fe, que pastoreaba en aquel entonces el licenciado Rafael Torres Ortega, uno en el barrio
se me olvidó el nombre del barrio, pero un barrio entre de Las Piedras, cerca de Nahuabo, y la iglesia y Fuente de Salvación, que la pastoreaba Rubén Marín en aquel entonces, y dimos un ayuno ahí con eran 7,000, y lo menos que venía un ayuno, diéramos donde eran 1,000, 2,000 personas, y en esas iglesias grandes se metían 7,000 personas doblando sus rodillas ante el Dios de la gloria. Que mucha falta hace esto. Vamos a tener que convocar un ayuno en alguna parte del país porque la situación es grave. Hay que trabajar mientras el día dura, porque la noche viene cuando nadie podrá trabajar. Y es una realidad. Yo le hablé eso a la gente y le dije, qué pena que hay más entusiasmo para ir a un concierto pagando que ir gratis para ayunar y orar. Y los cultos de oraciones son los más flojos, los cultos de ayuno son los más flojos. Pero entonces la iglesia se empieza a inventar cosas. Y se infiltran cosas en la iglesia. Cuando ya empiezan a inventarse cosas porque hay que mantener la juventud. Y meten cosas dentro de la iglesia que no son no son ni nuevo testamentarias, no están ni en el Nuevo Testamento, ni están en la adoración ni judía, ni en la adoración judía, que me refiero a cuánto embeleco hay. Se inventan 20,000 cosas. Entre uno de esos, lo último ha sido iglesias buenas y pastores de Dios y creyentes sanos. Yo no juzgo la salvación de nadie por esto, pero dice que no demos lugar al diablo y que, ¿sabe? Uno se pierde poco a poco y la doctrina falsa entra poco a poco, no entra de la noche a la mañana, entra poco a poco. Y una de las cosas que se ha metido es la cristianización de la palabra, del reggaetón, del merengue, del rap, de cuánto demonio hay, de cuánta locura hay, se ha metido y piensa que y puedo hablar todas las modalidades que hay de música, y con lo que hacen piensan que con cambiar la música, la letra, pues lo hicieron todo. Entonces tienen la música que se sabe que cuando Satanás se rebeló contra Dios allá en el cielo, cuando él lo lanzó, como dice Isaías, lo dice el profeta Isaías y lo dice el profeta Ezequiel, y ambos profetas hablan claramente de eso, que cuando el diablo lo lanzó Dios en esa ley de doble revelación, lo lanzó con todos los instrumentos, porque los ángeles se dejaron pervertir, hasta la música estaba pervertida. Y entonces aquí, no solo la música, sabe que cuando nosotros nos levantamos en el Evangelio, y digo, yo predico en iglesia, yo me hago el loco, yo respeto, pero oro porque la iglesia abra sus ojos, que lentamente se están introduciendo prácticas que son paganas, prácticas que son mundanas, prácticas que son antibíblicas, porque vamos, por ejemplo, la cuestión de celebrar la fiesta judía y celebrar los ritos judíos y creer que uno tiene que guardar todo el judaísmo y sin darse cuenta que eso es una bofetada en la cara a Cristo. Es decir, lo que tú hiciste no es suficiente. Si yo tengo que guardar todas las tradiciones judías, si yo tengo que obligatoriamente aprender hebreo, y no está mal aprenderlo, pero si para yo complementar y estar seguro de mi salud tengo que hacer eso, estoy violando la gracia, porque entonces el trabajo de los White Translators estaría perdido, porque ellos le han creado idiomas a millones y millones de personas en el mundo, a tribus enteras, han sido perseguidos y ya están muertos, como Charles Whitman, que fue muerto en aquel entonces por el M-19, que con el tiempo uno de sus comandantes es el presidente actual de Colombia, el señor Gustavo Petro, y lo oremos por él para que algún día se arrepienta de haber participado en una guerrilla que era el M-19 comunista, que existía a base de que ellos habían robado en un museo en honor a Simón Bolívar en Bogotá, pues había la espada original de Bolívar, estaba allí. Y el M-19 se robó esa espada y lo usaban como un elemento de consigna, un elemento de presentar que ellos tenían la fuerza de Simón Bolívar. Y eran comunistas, eran izquierdistas, socialistas radicales.
pero eran violentos. Y en ese entonces los White Christ Translators, que traducían la Biblia y le crean idiomas, porque los indios no tenían en los diferentes países, incluyendo Colombia, no tenían idioma. Y el trabajo de ellos era crearle un idioma que le hacía un favor al gobierno, y luego también le creaban una Biblia, porque le traducían la Biblia al idioma que le habían creado. Y este hermano, Charles Bittman, yo me recuerdo que fue cuando la campaña de 1982, por ahí, sí, 1982 o 80 y pico, no, fue así, más o menos para ese tiempo, década de 80, que yo recuerdo que ellos, pues, entonces cuando yo fui a la campaña, eso yo fui en julio, 45 días antes, habían asesinado a Charles Bittman, uno de los traductores del ministerio de White Christ Translators, y lo mataron. Es decir, los americanos consiguieron los 2 millones, se alega que consiguieron los 2 millones, se los dieron al M-19, y después que tomaron los 2 millones, lo que ellos hicieron con los 2 millones, los comunistas, esto fue matarlo y traer el cadáver a un hombre como este. ¿Cómo yo lo sé? Lo sé porque yo estaba allí. Y lo sé porque cuando yo hablé en eso mismo, en la década ya en el 1982, cuando yo hablé allí en el circo, la Plaza de Toros Santa María, que fue la campaña que impactó a todo Colombia, y se llenaba todas las noches a capacidad toda el Plaza de Toros, y abajo, y las gradas, y las calles a cuadras y cuadras, y se transmitía por radio a todo el país. Y eso pues fue una victoria gigantesca. Y el diablo hacía que los vecinos, porque cuando esa plaza se construyó, esa plaza era un potral, era una finca donde había animales. Todavía Bogotá no había crecido tanto, pero ya para 1982, pues habían unas torres de ricos allí. Y los ricos, que eran católicos romanos fanáticos, me lanzaban botellas de Coca-Cola de cristal llenas de orina. Y Kimi fue una de las víctimas que le pasó la botella casi por ella, frente a ella. Y luego nos tiraban bolsas con orín y excremento encima de la gente de los pisos del edificio. Eso es el fanatismo. Y Radio Caracol, que ahora pues también es Caracol de televisión, pues estaba todas las noches transmitiendo no el culto, sino la noticia. Y claro, me atacaban todas las noches, me atacaban. Entonces el último culto pues fue increíble, hermano, fue increíble ese último culto. Y yo le voy a hablar de esto porque esta noche yo quiero que usted se quede ahí y le dé share a esto. Le estoy dando oportunidad que muchos se peguen, porque voy a hablar bien claro esta noche sobre la importancia de las elecciones en Estados Unidos y en Puerto Rico. Voy a hablar sobre eso. Y yo quiero que lo oigan lo más que puedan. Por eso estoy dando esta introducción y hablaré un poquito acerca de Israel, pero la tocaré posteriormente de esto. Pero dentro de unos minutos voy a estar entrando en las dos razones que el Señor me ha dicho que hable hoy. Porque yo vine cansado de Nueva York. Y luego he grabado ya este programa. Esta semana ya grabé un promedio de 6 programas de televisión. 2 de ellos los grabé que los debe ver usted cuando se den. Ese programa se transmite después de la medianoche, de 12 de la medianoche a 1 de la mañana, por la cadena de Milagro, a través de unred.com, cdminternacional@yahoo.com, o canal 54 de Liberty o canal 54 de Dish, o luego en una retransmisión por Radio Clamor. Bueno, eso es importante que usted lo sepa y lo vea y entienda todo esto que es importante. Pero hoy este programa se va a editar y se va a transmitir también en el satélite, hasta donde llega el satélite del Ministerio Cristo Viene, que es toda Europa, es toda
todo Centroamérica, todo Suramérica, todo Norteamérica y todo el Caribe. Así que vamos a estar. Pero esta noche Dios me ha impuesto porque yo he estado cansado y he estado bregando después del clamor con muchos problemas que he tenido que resolver y deudas que estoy pagando y luchas que nadie entiende. También aquí pues mi esposa está bregando, está también teniendo cierto tratamiento médico, no es nada grave, pero está haciendo un esfuerzo tremendo también porque le toca llevar a Isaac por la mañana, porque a mí me relevaron de eso, me acusaron de que yo era muy alcahuete y lo paraba y lo llevaba tarde a la escuela y tenía un revolú con eso. Entonces me relevaron de eso, pero ella lo lleva a la escuela y le ayuda en los estudios. Y ahora mismo ella me ayuda con estas cositas como esta, pero le estoy diciendo, pero bien claro, que he estado cansado y he estado poniendo grabaciones y todo este fin de semana haremos lo mismo. Este programa se retransmitirá mañana al mediodía también. Pero lo que le quiero decir es que ahora, en ese cansancio, Dios me habló y me dijo, tienes que dar aquí a las elecciones, tienes que hablarle al pueblo. Y claro, me dio la actividad en Brooklyn, fue un éxito. Quiero agradecerle a Dani y su iglesia el apoyo que me dieron. Una iglesia humilde, una iglesia millonaria, es una iglesia humilde. Y cómo ese hombre, su familia, que no necesitan tanto ellos, seguimos orando por la esposa de él y la hija de él que están pasando por una enfermedad por años. Y además de esto, su hijo está en la policía y hay que orar para que Dios lo cuide en esa ciudad. Pero es importante, yo le estoy dando lugar para que ustedes share, porque yo quiero que muchos oigan lo que voy a hablar en esta noche y le den share. No tienen que estar de acuerdo conmigo, pero dice examinarlo todo y retenerlo nuevo. Y esto es importante que usted lo oiga. Bueno, pues hemos estado hablando de todas estas cosas que estuvimos en Estados Unidos y fue una bendición y créame, lo hemos predicado a medio mundo. Y luego en el camino Jorge Isaac me dijo algo, gracias papá por este viaje, y me dijo, tenemos que hacer esto más a menudo tú y yo. Y se me quedó mirando cuando estábamos caminando por el pasillo de Delta, que fue la línea que fuimos, que hizo media hora de pie, porque eso es larguísimo en Nueva York, el sitio, lo que son el hangar o lo que son la estación de ellos, el edificio donde están los aviones de ellos. Y entonces en el camino me dijo, yo no sabía que tú eras tan tough. Y yo, bueno, que me crié en Nueva York y todos los que tenemos aquí somos tough. Y me inspiró mucho. Entonces llego aquí, he estado bien cansado. Como le dije que en los últimos 2 días, antes de ayer, grabé unos 6 programas. Estoy cansado, pero dice que renovaremos nuestras fuerzas como las del águila. Y encima la lucha espiritual, porque yo quiero que usted entienda que esto es una lucha espiritual. Pablo, en Efesios capítulo 6, 13 al 18, dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas, malicia espiritual en los aires. Al lado nuestro hay un mundo espiritual, que está lo bueno y está lo malo. Y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. O sea, que nosotros tenemos que entender que esta lucha la vamos a tener hasta la muerte. Por eso Jesús dijo, el que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz. Dice, tome su cruz y sígame. Dice bien claro, todo aquel que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esto es lo importante, mis amados hermanos. Lo importante de esto, que sigamos hacia adelante. Pues en esta noche, pues, me inquieta lo que está pasando. Y quiero empezar hablando por Estados Unidos. Pero quiero dejar unas palabras importantes antes de continuar. Porque la Biblia dice lo siguiente en cuanto a la atalaya. Usted y yo somos atalaya. Capítulo 33 de Ezequiel, profeta. Y vino a mí, verso 1, palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles cuando trajera yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomara un hombre de su territorio y lo pusiera por atalaya. Entonces aquí habla del deber de la atalaya. Y él viera venir la espada sobre la tierra
Gloria, hermano, estamos siendo atacados cibernéticamente. Y usted no se vaya, aunque nos vayamos por un momento, vamos a seguir aquí, no importa que el jueguito este del diablo, aprovechándose del ambiente que hay en la atmósfera, no nos va a vencer. Y cualquiera que oyera el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada y lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocara la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriera de él alguno, este fue tomado por causa de tus pecados, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. ¿No verás ahí? Esta palabra, que el hombre y la mujer que Dios llama a traer mensaje, si yo no le digo a usted lo que tengo que decirle, pues estoy mal. Primero, vamos a hablar de Estados Unidos. Percibí un ambiente, y sobre todo en la iglesia, un ambiente en la iglesia en general en Nueva York, y creo que es el ambiente mayormente en todos los Estados Unidos. Estoy hablando de la iglesia como un cuerpo total. Sí, estoy interesado, pero entonces veo que esa apatía no es solamente apatía, que no piensan que en estas elecciones se corre el peligro de ir entregando el país en manos del enemigo, en manos de Satanás, en manos de personas que son seguidores de Satanás, son seguidores de Sodoma y Gomorra, están trabajando para los extremistas de la cultura LGBTQ, están trabajando para los terroristas que están matando a todo el que no cree en ellos y el estrago que han hecho en Israel, y los están convirtiendo en héroes. Entonces están inconscientes de la situación de que la gente que está corriendo para puestos públicos, para la presidencia y vicepresidenta de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, que ya no es el partido que era el partido de mi madre, es el partido donde ella militó, no, ahora es un partido secuestrado, que los buenos no se atreven a hablar o los mandan a callar, que los sacan o los destruyen, controlan la Hollywood, controla ese partido, controla todas las mayores uniones obreras, controla las uniones de maestros, controla todos los medios de comunicación, Time Magazine, New York Times, Boston Globe, Washington Post, todos los periódicos más famosos, y televisión, CNN, NBC, todas las canales regulares y de noticias, el cable, ABC, CBS, controlan todo el aparato de comunicaciones, controlan como gobierno, controlan el sistema educativo, controlan el sistema de justicia. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Esta no es el Estados Unidos del tiempo de Jimmy Carter. Esta no es el Estados Unidos del tiempo de Reagan, ni del tiempo de George W. Bush, ni de Bush padre. Es un tiempo que desde un tiempo para acá, especialmente desde Clinton, empezó a aflojarse un poco, pero aún en la época de Clinton no fueron tan atrevidos como lo son ahora. Entonces, este es el tiempo que viene de Obama para acá, de Biden para acá, y que ellos, aunque Obama siguió 8 años, siguió tras bastidores, con su hermano Obama es un simpatizante del Islam, es un estudiante de Saúl Alinsky, él y la mujer. Saúl Alinsky era el profesor y escritor más famoso del socialismo radical y del marxismo en la Universidad de Harvard, y este era su profesor favorito, estos dos. Entonces, esas personas son las que controlan, pero tras bastidores de ellos hay movimientos totalmente como el de George Soros, que tiene es un judío de una trascendencia de Hungría, de un padre que vendía los judíos a la Gestapo y a la SS por sus bienes y por dinero que le pagaba. Su hijo y el primo de él eran su ayudante. Y ese hombre vino a Estados Unidos con toda esa maldad, huyendo porque le sirvió un poco a los rusos, pero del tiempo que estuvo con los rusos bajo la Unión Soviética, aprendió todo eso. Y cuando le dio la gana, entonces no se vino huyendo, no me equivoque yo, se vino para hacer su obra desde Estados Unidos con todo su capital multimillonario.
Y a esta hora sus tentáculos y de sus hijos están en Estados Unidos. Están poniendo, ¿sabes que en Estados Unidos los fiscales, los jueces y lo que llaman ministros de justicia, todas esas cosas en los estados, expuestos por electores? Y George Soros, está Leticia James, que es lo más horrible que hay, que ponen una mujer a juzgar al expresidente Trump, que había dicho que si la elegían como fiscal especial, ella había destruido a este hombre. Y después está Allen Brack, que ese es otro. Abiertamente son gente radical de izquierda, pero de la izquierda de Sodoma marxista, pero salopadamente, y a veces en sus reacciones abiertamente. Y Estados Unidos, uno decía, esto nunca puede parecer. Pero ahora mismo decir, es más, ya usan la mentira, decir que el comunismo no existe. Esa es la mentira más grande, porque cuando el diablo dice yo no existo, es que mejor puede trabajar. Entonces, entendemos bien claro que tenemos un partido político con elementos totalmente absurdos y totalmente tocados en la cabeza, radicales, que favorecen la muerte de un niño, el aborto a los 9 meses, que no dan tregua alguna, que transversan, mientan, controlan la prensa. En otras palabras, están dejando millones de inmigrantes entrar para darle ciudadanía abierta, si no, porque están hablando de eso. Mi esposa todavía ha estado luchando y sacó nada más que su green card, es residente, pero ellos están legalizándole, están dándole todo y van a legalizar millones, así, fast track. Eso es lo que tienen. Y están usando la escuela para cambiar la cultura cristiana y de fundamentos hebreos y todo lo que sea religión, todo lo que sea fe, lo que sea decencia, honestidad y algo que tiene que ver con el más allá, con el más superior. Esta gente está endemoniada. ¿Y por qué yo le hablo en el día de hoy? Primero, porque veo que se está peleando contra un Goliat. Y te dice, pero Trump es un bandido. Miren, todos ellos son pecadores. Y lo vil del mundo, dice la Biblia, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Trump es un nene cuna al lado del rey Ciro. Y Isaías, y si usted se lee el libro, el primer capítulo de Esdras, Isaías le llamó su siervo, su ungido, 150 años antes de nacer. Y a ese que llegó a ser un dictador, que llegó a ser un arrastrado, que llegó a ser un adúltero, un criminal, un abusador, fue el que Dios usó cuando terminó el cautiverio de los 70 años de Israel en Babilonia. Fue él la persona que usó Dios para armar, financiar y promover que Esdras fuera con todo lo que necesitaba para restaurar el templo y restaurar el culto a Jehová en Jerusalén. No fue a ningún santurrón. Entonces, cuando no encuentra más nadie, el único que Dios encontró que podía estar capacitado fue ese. Y dice aquí que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Luego, en el tiempo de Noé, vemos claramente que solo encontró a un desconocido llamado Jonás, porque nadie le oía, nadie le hacía caso, y el único que dice en el libro de Génesis, capítulo 6, dice, y Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y lo mismo pasó en Sodoma y Gomorra. No había más nadie. Y entonces Dios tuvo que usar, escuché bien claro, tuvo que usar ángeles para enviarlo. Y se dice que hubo una manifestación pre-Cristo. Se dice que en esa presencia se manifestó Cristo en una presentación anterior a que viniera totalmente a morir a la tierra. Y lo que se llama una manifestación anterior o importante en la historia de la Biblia, pues se manifestó, y se cree que entre los ángeles, las figuras espirituales, que entre los ángeles estaba también Jesucristo, como aparece en el libro de Daniel, la cuarta persona que se ve en el horno de fuego es Cristo. Esa es una premanifestación antes de la encarnación, antes de venir para morir por nuestros pecados y sufrir por 3 años hasta subir al Calvario y ascender al cielo, y que ahora viene de camino. Pero el único que estuvo dispuesto a bregar con el asunto
fue Abraham y no logró la cantidad suficiente para salvar a Sodoma y Gomorra, pero entonces los ángeles directamente tuvieron que ir y rescatar a Lot y a su familia. Y mire bien cómo la cosa, la esposa se viró para atrás. Porque ella cuando se vira para atrás se ve una columna de sal, porque su corazón no estaba, y hay gente que su corazón no está en el Evangelio. Hay gente que hay maridos casados con mujeres que tienen ministerio y el corazón de ese hombre no está, y algunos que sí. Y viceversa, hay familias que no tienen el corazón del ministerio que lleva un hombre de Dios, una mujer de Dios. Sí, hay gente que no le importa nada. Y la familia estaban tan contaminados con la maldad de Sodoma y Gomorra, estaban tan contaminados con la perversión que había, que cuando fue a sacar, y la perversión era tan grande, que los homosexuales allí no solamente estaban contentos de acostarse con machos, cuando vieron a aquellos ángeles que llegaron y estaban frente a la casa de Lot, trataron de violarlo, y Lot tuvo que meterlo en la casa y protegerlo. Así llegó así está la condición el día de hoy, de inmoralidad y de cosas. Y entonces el único que tuvo temor a Dios fue Lot. Y aún así no quería irse, tuvieron que agajarlo a él, a las dos hijas, a los ángeles, y sacarlo de allá a la brava. Y mire el pecado, las dos hijas llegan con él y se salvan de la ruina. La mujer se perdió, los yernos se perdieron. Y las dos yernos se perdieron. La esposa se perdió, se quedó perdida. Y lo que sucede es que luego llegan fuera del peligro, y las hijas trajeron todo el veneno de Sodoma y Gomorra, la cultura. Eso es lo que está haciendo el Partido Democrático, eso es lo que están haciendo los partidos políticos en diferentes partes del mundo. Eso es lo que hay infiltrado en todo el sistema, está en la iglesia. La cultura de Satanás, la cultura del libertinaje. Y cuando hablaba de esto, hablaba de cosas que parecen sencillas, que hoy en día, yo los otros días aprendí un video aquí, y veo a un hombre que yo respeto y yo no juzgo su salvación, era merenguero en el mundo, y ahora, como está desesperado por vivir, por hacerse famoso de nuevo, pues ahí tenía 6 o 7 tipos bailando merengue, y a la iglesia entera bailando merengue. ¿Usted cree que eso, aunque parezca, las zorras pequeñas son las que hacen daño? Y lentamente la iglesia se está filtrando costumbres paganas, ideas. Yo oigo un predicador decir, mira, todo el mundo puede ser salvo. Un predicador grande en California, latino. El hombre está con una botella de cerveza burlándose de los que han dejado de tomar cerveza, y que él está libre y en su libertad no le importa nada, y echando retrocediendo atrás miles de alcohólicos perdiendo, y el tipo diciendo hasta que Judas se salvó, y en ese esplendor, esa grandeza, esa soberbia de tener fuerza, el individuo dice, y yo lo aprecio y no menciono su nombre, y oro por él, que Dios le abre, porque es un hombre útil. Y lo último, que Judas se salvó. Y todo el mundo sabe que el hecho de que se suicidara así es que no había tenido ningún arrepentimiento. Judas lo que hizo fue que se arrepintió de que el plan político de él no funcionó, porque la idea de Judas era que Cristo era el Mesías, que iba a tumbar a los romanos, y cuando él vio que no sucedió, y cuando vio que Cristo lo arrestaron y todo, se dio cuenta y fue arrepentido de que su plan, el arrepentimiento fue que su plan no funcionó, le obligó a Cristo a hacer una revolución violenta para sacar a los romanos, porque después fue y soltó, se perdió. Yo oigo a este predicador diciendo que todo el mundo es salvo, que como Cristo murió por los pecadores, todo es salvo. Entonces, todo el mundo es salvo. Y acabo de oír al Papa Francisco en esta semana decir que todos los caminos, todas las religiones conducen a Dios. Es una mentira. Yo estoy llegando a creer que el Papa Francisco es el falso profeta, y promoviendo el homosexualismo en una forma subliminal, y ahora diciendo que todas las religiones conducen a Dios. Es una mentira. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre por mí. Ese es el Papa. Y los disparates que está diciendo, y las cosas que están pasando en la Iglesia Católica, la gente está confundida. Pueblo, busca a Dios, pon tus ojos en Cristo. Cristo es el camino, es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Entonces estamos viendo esto. Estamos viendo en Estados Unidos
en este asunto político. Esa candidatura de la señora esta, Kamala Harris, Tim Daley, Dios me los mostró en una visión, me dijo, son acá, Jezabel, son malos, están llenos de engaños, están llenos de mentiras. Y déjeme decirle, si esa gente gana las elecciones en Estados Unidos, la nación va por un barranco. Ya están al pie. El comunismo no viene de la noche a la mañana. Cuando Hitler fue derrotado en la República de Rumania, había un hombre que se llamaba Richard Wurmbrand, y él murió ya, él fue el que escribió el libro Torturado por Cristo, y dirigió un gran ministerio a favor de los perseguidos. Y él dice que se metieron lentamente. Cuando los rusos empezaron a influenciar en toda Europa, que fue lo que llamaban entonces la Unión Soviética, tomaron a Rumania, infiltraron en la Cámara de Diputados del Congreso 200 personas. Y esos 200 votaron para nombrar a Rumania como un país comunista y entregarlo a la comunidad de la Unión Soviética. Y ese hombre fue torturado, ese hombre vivió eso. ¿Y dónde empezó todo? Con 200 miembros del Partido Comunista que infiltraron la legislatura y el gobierno de Rumania. Eso fue en el siglo pasado, en la década finalizando la guerra, en la década todavía del 45 por ahí, llegando al 50 por ahí, a la década del 50, pero eso pasó en nuestro tiempo, yo estaba ya crecido. Y así, en Cuba, ¿cómo lo hicieron en Cuba? Había un gobierno corrupto, porque los culpables de todo siempre son los que están antes. Entonces el pueblo se cansa de esos políticos, y viene un Mesías falso, y viene un falso profeta, y viene una persona y pasa lo mismo en las iglesias. Se cansan de las cosas tradicionales y de buscar a Dios como es verdadero, y no están dispuestos a pagar el precio, a pagar el sacrificio, a cargar su cruz, y lentamente ya no quieren pagar el precio del ayuno, de la vigilia, de la oración, de contenerse. Y entonces, para retener la gente, especialmente la juventud, pues meten cuanto embeleco hay. Puede ser que algunas la pegan, y algunos pues han entrado, como esto que vi yo en una iglesia, a un hermano un predicador que yo amo, bailando toda la iglesia, bailando merengue. Y entonces cuando es merengue es reggaetón, cuando no es reggaetón es rap, cuando no es bachata, es cuánta vaina hay, cuánta locura hay. Entonces, mientras la letra ha sido santificada y cristianizada, la música es la misma para promover la carnalidad y promover las pasiones de los seres humanos, y se va perdiendo la espiritualidad. Entonces ya tiene que hacer embeleco, entonces vienen las danzas. Y yo respeto a todo el que quiera hacerlo, pero en el Nuevo Testamento no existe el ministerio de danza. Es más, aún cuando yo soy enemigo del judaizante, del judaísmo, sí, del judaísmo viejo, de los judaizantes, porque yo estudio el judaísmo como una cuestión para uno aprender, pero no es para seguir las reglas, porque ya todo eso fue crucificado en la cruz del Calvario. Ya yo no tengo que hacer ningún rito ni dejar de comer, porque el reino de los cielos no es comida divina, ni fiesta, ni luna, ni nada. Está sencillo la gracia de Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera la vida eterna. Yo leo los salmos y los medito y me los memorizo, pero no porque para que necesitar conectarme con Dios, porque cuando yo eso me ilumina la fe, pero yo hablo con Dios así como estoy hablando contigo, porque eso fue lo que Cristo rompió el velo. Ya yo no tengo que ir al lugar santísimo cuando me acuesto acostado, si estoy enfermo, de rodillas o de izquierda o de pie. Dios me va a escuchar y voy a hablar con Él y voy a derramar mi vida delante de Él. No necesito leer, repetir las oraciones, no necesito repetir 20 Ave María ni 20 Padres Nuestros. Está bien que lea, que memorice el Salmo, que lo sepa de memoria, pero no usarlo continuamente como una forma de hablar con Dios, porque eso, ¿cómo le gustaría a usted que su hijo lea las historias de Homero, o los poemas de Homero, o los escritos de Shakespeare, y dejarle a usted leyendo y repitiéndole lo de Shakespeare, o de Homero, lo que sea? O sea, estamos viviendo en tiempos, primera de Timoteo 4:1, en tiempos de la gran apostasía.
En los posteros tiempos muchos apostatan la fe, escuchando doctrinas de demonios, espíritus engañadores. Jesús dice bien claro, trabajad mientras el día dura, porque viene la noche cuando nadie puede obrar. Y dice bien claro que el diablo es un padre de mentira. Y dice en Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. Timoteo, en 1 de Timoteo, capítulo 5, dice, examinar, no menospreciéis la profecía, pero examinarlo todo y retener lo bueno. Y Pablo en Hebreos 12, en el capítulo 12 de Hebreos, versículos 1 y 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No lo puedes poner en una profeta, no lo puedes poner en un profeta, no lo puedes poner en mí. Cuando tú sigues ciegamente al pastor, hay que respetarlo y hay que apoyarlo y hay que estar con ellos, pero ciegamente solo se tiene que servir a Cristo. Y cuando tú sigues a un evangelista, a quien sea, ni a mí, examine, pruebe si lo que digo es verdad o no, pero ponga su mirada y su fe única en Cristo, porque yo le puedo fallar, pero Cristo no falla. Cristo no falla en forma o manera alguna. Eso es claro. Entonces ustedes se están siguiendo ni pidiéndole cobertura a ningún predicador, a ningún obispo, a ningún evangelista, a ningún apóstol. La unción y la cobertura viene directamente de Dios, viene del cielo sobre ti. Entonces Dios revela las cosas. Y antes que venga la destrucción, Dios envió a Jonás a Nínive. Y el pueblo creyó, y el gobierno lo creyó. Pero yo le quiero decir que Dios me reveló que esa partida de estos, me dijo, esa es Jezabel y este es Acab, esos dos. El candidato a la vicepresidencia estuvo 20 años indoctrinándose como maestro en China comunista. Ese tipo tiene la mente comida por dentro. Fue maestro en el sistema escolar más depravado de la tierra, más corrompido, el sistema chino. ¿Sabes? Los chinos comunistas han sufrido las torturas y los gobernantes más como Mao Zedong, que indoctrinó a los niños en su libro rojo, de tal manera que los hijos entregaban a los padres. Sí, entregaban, la gente entregaba los hijos, entregaban a sus familiares y los mataban. Ese hombre, y ninguno ha cambiado, ese señor Tan Island fue maestro de escuela en China por 20 años bajo los marxistas. Ese tipo lo que sigue es el sentimiento de la letra de esa dictadura demoníaca, atea, que persigue a los cristianos y a todos los que creen en Dios. Y ese hombre tiene tendencias totalmente radicales de izquierda. Acaba de intentar pasar en la legislatura de su estado de Minnesota. Acaba de pasar, tratar de pasar, creo que hasta lo pasaron. Una ley donde dice que en su sistema educativo no puede nadie que no crea y no esté dispuesto a estar con los transgéneros, con toda la cultura y las doctrinas de ideologías de género y de los LGBTQ y de todo eso. Y si no está de acuerdo con eso, si es musulmán, si es cristiano, si es católico, si es judío, no puede enseñar. Lo están botando del sistema. Eso es lo que viene para Estados Unidos. Entonces tú tienes todos esos musulmanes, esas tres musulmanas, entre Omar Tajid y Tahar Shahid y todo, y las cuatro, incluyendo la puertorriqueña Ocasio, que es una comunista declarada. Entonces, ese partido tiene gente que está dormida. Y si estos tipos, este tipo y esta tipa cogen el gobierno, Dios me ha dicho que su gracia se seguirá apartando. Y su gloria se seguirá apartando, a menos que el pueblo no se humille y la iglesia se ponga a bregar. Y la iglesia tiene que salir a votar y sacar a esa gente. Y si lo único que hay, lo más vil, lo único que hay es Trump, pues hay que ir a votar por él. Pero eso es su decisión. Si yo estuviera en Estados Unidos, yo votaría por ese hombre. No me importa lo que haya pasado. Ciro era peor que él. Y Dios le llamó su ungido porque no había más nadie para sentarlo. ¿Quién más está dispuesto a defender a Israel? Estos son enemigos. Esa señora Camille Harris, esa Jezabel, esa mujer se atrevió a humillar al presidente de Netanyahu. Lo dejó, ella era su obligación ir al Congreso y recibirlo y presentarlo. Lo humilló como le dio la gana. Biden le dio hasta excusó, despallaba, que lo han votado de la candidatura en el discurso de despedida. Y un discurso que ese discurso dio, en esos discursos dijo
que esos muchachos que estaban quemando las banderas de Estados Unidos, y no digo eso, esos muchachos que estaban protestando, y sabe a qué se refiere, a los que estaban quemando las banderas de Israel y las banderas de Estados Unidos, los que estaban pegándole a rabinos y a judíos y hostigando y persiguiendo a los jóvenes en todas las universidades. Y este bárbaro que Dios no ha terminado, ya le vino la botadera número uno, pero cuando Dios lo ponga, le va a pasar a él y los va a matar, y el juicio de Dios le va a venir. Pues este individuo es el culpable de todo el dinero, y Obama, de todo, entre ellos dos, le dieron millones y millones. Mire, mi hermano, durante el tiempo de Trump, esa gente los puso nuevos, pero Biden y Obama, y especialmente, le mandaron billones de dólares, y con esos billones ellos estaban en fracaso, están construyendo todos los grupos terroristas y armarlos, y son culpables de lo que pasó el 7 de noviembre del año 2023. Y yo les quiero decir, son malos. Israel va a pasar momentos difíciles, pero la Biblia dice que los que lo maldigan serán maldecidos, mas los que lo bendigan serán bendecidos. Israel triunfará. Y si aún fallara, perdiera varias batallas, la guerra es de parte de Dios, porque es el pueblo escogido de Dios. Y la otra cosa es, líderes cristianos en Nueva York, y tengo que decirlo con dolor en alma, líderes cristianos en Nueva York. Mire, si usted se pone una bandera de Palestina en cualquier sitio del mundo que no sea Nueva York, o aquí, si nadie lo ve mal. Pero si en una ciudad donde queman las banderas, y la bandera de Hamas y las banderas de los que están en disturbio es la bandera de Palestina, que queman la norteamericana y la de nuestra nación y la tiran en el piso y suben la de ellos, porque un líder conciliano o ex líder o no voy a mencionar su nombre, es otro amigo mío, y no voy a juzgar su salvación, un escritor, un teólogo, un doctor en teología, de corte pentecostal, cargando en esa ciudad y apoyando públicamente a Hamas y apoyando a los palestinos, cuando todo el mundo sabe que los palestinos son escudos humanos, y la razón que mueren un montón de ellos es porque los obligan a morir como mártires Hamas, y creen toda la propaganda. ¿Cómo el presidente de Estados Unidos, cómo los noticieros están vendidos? ¿Cómo usted le va a dar las cifras de muertos en la guerra que hay en Gaza? ¿Le va a dar usted las cifras de Hamas? Si le están dando las cifras de los enemigos, cifras que son infladas, y que la noticia que dan es la que dan estos individuos. Hay lo que se llama en una guerra daños colaterales. Aquí el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Déjeme decirle que si fuera por esta gente, Hitler estuviera mandando. Porque no se van a Vietnam cuando Estados Unidos bombardeó miles y miles de aldeas y ciudades. ¿Por qué no se van a la realidad que para sacar a Hitler hubo que bombardear ciudades que habían civiles, y para ponerle un poco de temor a los japoneses que estaban idolatrando a Hirohito, tuvo que tirarle Trump lo hubiera hecho también, Truman, firmar un documento y dijo, the box yo estoy dispuesto a esto, y le dijo bien claro, si no hacemos esto, vamos a perder 1 millón de tropas, y 20 millones de japoneses van a morir en la invasión. Hubo que destruir 2 ciudades, Nagasaki, para que el loco de Hirohito, el Dios, que era el Dios de ellos, pudiera recapacitar y rendirse. ¿Qué usted diría de eso? ¿Y qué usted quiere? Que después del 7 de octubre, y lo que están haciendo de Hezbollah, triste que los volaron y se infiltraron los walkie-talkies, le infiltraron los Patriots, óyeme, y lo están criticando. Le están lanzando cientos y cientos de drones y cientos de misiles, y 100 y pico de mil personas han tenido que irse del norte de Israel por los ataques de Hezbollah. Y estos incircuncisos, estos propagandistas, estos radicales de Sodoma y Gomorra, radicales con tendencias marxistas, tendencias de sodomistas, de lo más peor, radicales de la extrema más extrema, condenan a Israel. Israel tiene todo el derecho de defenderse. Yo estaba allí en medio de la guerra del Líbano, la otra que yo, y cómo Israel mandaba aviones a advertirle a la gente que saliera de los sitios que iban a bombardear, pero los Hezbollah, como los Hamas, los obligan para que queden mártires, porque son unos hipócritas. Mira lo que hicieron con los rehenes los otros días, 6 de ellos los tiraron, ya que lo iban a liberar, le metieron un tiro por la cabeza. ¿Cómo es posible que un doctor en teología en Nueva York y 2 o 3 más
están en las iglesias llenando la iglesia de un odio contra Israel. Iglesia, levántate. Ministros de sus concilios, levántense. No se alíen con las tinieblas. Y da pena. Yo tengo el nombre de la persona aquí. No lo he mencionado. Porque si le da al pecador del error, librará multitud de pecados. Y ahora Puerto Rico. La situación en Puerto Rico es grave. Noviembre del 2022, yo estaba aquí. Una noche Dios me habló y me dijo, el PIB y el Movimiento Cristiano y Ciudadano van a hacer una alianza. Pero en verdad no son auténticos independentistas. Yo no tengo nada con la independencia. Aunque soy estadista, no creo que es lo mejor, pero no tengo nada. Mi médico no es meramente un independentista, es un nacionalista. No, allí tiene retratos de Alviso Campos, de cuanto dirás, y él y yo hablamos. Yo no creo en la independencia como política, pero la respeto. Y si eso es lo que el pueblo quiere, yo no tengo problema. Pero esto, independentista era Gilberto Concepción de Gracia, David Noriega, todos esos líderes, Alviso Campos, y un montón de otros, que eran católicos y creían en la independencia. Y tienen un derecho. Ya vemos unos que no creemos que esa es la solución. Para mí también el problema es que mi preocupación más grande es el estatus moral de una nación. Si nosotros no logramos elevar el estatus moral de Puerto Rico, es como sacar a alguien del arrabal, pero que no saquemos el arrabal de la persona. No importa donde lo meta, va a ser las mismas puercadas, las mismas vagancias, las mismas cosas. Pero yo personalmente, en mi nivel personal, creo que la estadidad económicamente y en cuanto a la situación nuestra como isla, es lo mejor. Pero respeto al que cree que la independencia. Mi problema con esta gente no es que sean independientes. Mire, hay gente que están en el partido de hay una independentista que se llama Joan Bebe. Yo respeto a esa mujer. Y aunque yo no voy a hacer una insignia bajo a un partido, ahí tiene una persona que yo estoy dispuesto, y todavía no lo voy a decir ni nada, lo que sí que estoy analizando, que estoy inclinado a una persona como esa, aunque es independentista, pero tiene valores. Yo no puedo votar por una alianza que Dios me ha dicho que es satánica, que lo que están usando el ideal hermoso de la independencia para tomar el gobierno y después meternos el socialismo extremo, el comunismo, como hizo Fidel. Jesús bajó de la montaña y dijo que no era comunista, y como lo hizo Mao Zedong, y como lo han hecho todos. Y eso no es un proceso de un día ni dos. Una vez que tengan el aparato del gobierno, van a seguir y seguir y seguir, no van a soltar. Y están recibiendo millones de solos, se creen que como 20 millones están invirtiendo solos aquí. Están recibiendo de otras naciones. Los otros días líderes de ese partido fueron a buscar yo no sé cuánto dinero a un grupo marxista declarado comunista en Chicago, y eso salió en las noticias. Digan la verdad. ¿Y sabe por qué no dicen la verdad? Porque este país no les va a votar entonces. Entonces están indoctrinando a los jóvenes con los millones de dólares que están recibiendo. Entonces, si ustedes y los puertorriqueños no salen a votar, Dios me dijo a mí, advierta al pueblo que es una alianza satánica, que vienen disfrazados y que en realidad no es la independencia lo que tiene, usar la independencia, pero dentro de su cosa es conceptual y traer el modelo del comunismo, del marxismo, del socialismo, de la dialéctica materialista, como usted le dé la gana llamar. Yo he estudiado eso. Y una vez que tomen el poder aquí, las iglesias van a ser perseguidas. A nosotros nos van a callar la boca. Ya ayer yo recibí información que un canal de televisión secular aquí, un canal le suspendió un programa a 2 predicadores que llevaban años allí. Estamos hablando de un canal secular, no cristiano. Es decir, va a llegar el momento que va a controlar, como están haciendo lentamente en Estados Unidos, que controlan la mayoría de los medios de comunicación, controlan el sistema de justicia, controlan el sistema escolar, y cuando aquí controlan eso, a ellos no les importa lo demás. No les importa si no ganan el Senado, si no ganan la Cámara. Y lo que nosotros tenemos es que votar y llevar gente del Partido Popular, del Partido PNP, de Dignidad, que tengan valores, que tengan respeto, que se expongan del lado de la moral, que no opriman a los niños en la escuela,
Y esa gente está comprometida con toda la agenda de transgénero y están comprometidas. Entonces tenemos que eso Dios me dijo que le diga al pueblo, que si esa gente toma el poder, Puerto Rico ha comenzado a descender al abismo de su destrucción. No va a ser de la noche a la mañana, eso va a ser poco a poco. Usted tenga cuidado, hermano. Ore a Dios. Ore a Dios. Y aunque digan que uno es bueno ahí, dime con quién tú andas y te diré quién eres. Yo puedo hablar con un pecador. Yo puedo sentarme con Maduro, con quien sea, y hablarle de Cristo. Pero cuando tú empiezas a asociarte con sus ideas y a creer en lo que ellos creen, porque tú crees que el mal que tiene, el mal necesita un remedio, y el remedio en el caso de Alemania fue peor que la enfermedad. En el caso de China fue peor que la enfermedad, sí, mucho más peor que el gobierno chino que había. Mao Zedong mató a millones de personas. En Cuba, el remedio contra Batista fue peor que Batista. Entonces, vamos a dejarnos engañar. Yo no estoy satisfecho con los dos partidos que han estado gobernando el país, pero yo no me voy a lanzar en los brazos de ningún Mesías como el señor Dalmao y la gente esta que son radicales de izquierda, no son como Gilberto Concepción de Gracia y David Noriega, o no son jamás ni nunca como Alviso Campos. No son verdaderos independentistas, son falsos, son radicales de izquierda, de Sodoma y Gomorra, son enemigos de la cruz de Cristo. Y ni a uno bueno que diga ahí hay que dar un voto. Y Dios me dijo, truena contra esa alianza. Dile al pueblo que la noche viene cuando nadie podrá obrar. Y yo no soy el único. Mire, en estos días está la Comay que no se mete en eso. Ha estado hablando. Porque hay mucha gente que no le tenemos miedo a ningún estatus, ni a la independencia. Yo no le tengo miedo a la independencia, yo le tengo miedo a los libertadores, aunque yo soy estadista. Y eso es lo que yo creo. Y se lo respeto al que crea que es independencia. Pero el problema mío no es ese. Son estos individuos, son lobos vestidos de oveja, me dijo el Señor. Y en Estados Unidos aquellos son Acab y Jezabel. Y tenemos que elevar nuestro pensamiento. Y tener mucho cuidado que vamos a hacer. Y los cristianos no pueden quedarse en las casas. Hay que ir a votar. Y votar por lo mejor. Votar por lo mejor y ver lo que no está bien. Y eso vamos a hacer lo que haya que hacer. Y orar, hermano. Les dije el año pasado, que el año pasado y me dio el Señor, era que se iba a decidir en este clamor y en el otro, se iba a decidir el destino de Puerto Rico. Y el destino de Estados Unidos está en las urnas. Cómo Dios va a obrar, cómo la iglesia se va a desintoxicar de todo este menú. Imagínense, pastores, no muchos, pero pastores en Nueva York, apoyando a Hamás, un criminal, unos bandidos, unos enemigos de la cruz de Cristo. Y odiando a Israel. Hay que salir, hermano. Yo voy a seguir hablando. Si la atalaya viera mal venir y no lo advirtiera, será culpable del juicio. Y yo le digo bien claro, que si esa gente gana ya la destrucción final y los juicios terribles, lo que va a venir sobre Estados Unidos es terrible. Y si aquí esa gente toma el poder por la negligencia, por la apatía, por la ceguera, por la rebeldía que hay contra toda la poca vergüenza que han hecho los partidos tradicionales, caemos en la misma trampa de los demás países como Hungría, durante el tiempo que invadieron la Unión Soviética, Alemania con Hitler, Mussolini con Italia, Fidel Castro en nuestro Caribe, y así un montón. Y yo puedo bregar, mire, yo puedo sentarme con el gobernador y el dictador que sea, porque yo vengo a hablar, lo mío no es cuestión política, es cuestión de conciencia y de obedecer a Dios. Pero cuando veo un peligro como este, le digo, hay que salir a votarle en contra. Hay que en Estados Unidos salir y advertir a los cristianos y al pueblo que tiene que ir a votar. Están adiestrando cómo robarse las elecciones. Y yo no dudo que las pasadas elecciones se las robaron. Lo único que todo no sabe explicar como yo sé explicarlo. Y aquí, y esas elecciones están metiendo millones de personas declarados ciudadanos para robarse las elecciones en Estados Unidos. Quieren hacer aquí de una forma miles de jóvenes. Y ya usted verá, y con esto termina,
cantantes de estos mundanos hipócritas que le encanta el dólar y el billete, apoyando a la alianza satánica y a su candidato, el señor Dalmao, hermano, que son lobos vestidos de oveja. Y usted va a ver los próximos días cantantes que son hipócritas o que le están pagando, declarándose y moviendo a la juventud a entregar nuestro país y nuestras libertades en este momento. Hay que orar, hermano. Yo sé que yo con esto pierdo. Yo sé que con esto muchos me quitan la ofrenda. Y yo estoy viviendo por fe. Pero esta viña no se vende. Un voto por la alianza es un voto por Sodoma y Gomorra. Un voto por la alianza es un voto por todo lo que es satánico y toda la destrucción de nuestro sistema, de nuestra vida. Y una advertencia a los partidos tradicionales, en los próximos programas se los voy a dar. Les voy a hablar a ustedes también, que tienen que tener cuidado y tienen que dejar de jugar con los sentimientos del pueblo, porque yo se lo advertí al doctor, al ex gobernador Romero Barceló, un día le dije, ustedes los PNP y los populares van a fastidiar, van a seguir haciendo barbaridades, y un día van a llegar los independentistas comunistas a tomar el poder, porque el pueblo se cansa, pero no podemos hacerlo. Vamos a coger lo mejor que encontremos y vamos a orar y ayunar para que Estados Unidos sea librado de esa pareja demoníaca de Escape y Jezabel, y sea librado aquí en Puerto Rico de esta alianza satánica, y lo mejor que haya de los tres partidos que quedan, sacarlo. Eso es lo que yo pienso hacer. Y termino diciendo que estoy pensando hacer una conferencia de prensa durante las próximas semanas, antes de las elecciones. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que bendiga a todos los que me están oyendo, a todos los que están sintonizando para esta hora. Contesta su presencia, abre la ventana del cielo y de la comunión y del pueblo, que entienda lo que he hecho en el día de hoy, Padre. Advertirle con claridad y luego ir advirtiéndole con más evidencia de lo que traen estos enemigos. De ambos lados, la pareja de Escape y Jezabel allá y los lobos rapaces acá de la alianza satánica. Y buscar a aquellos que en los partidos tradicionales podamos decirles que esto sí vale la pena, pero también votarle en contra de todo aquel que sea una amenaza para los intereses del reino, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted desea escribirnos, puede hacerlo a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Si enviar una colaboración, hágalo en cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, o por ATH móvil, busca la sección de negocios y a través de la cooperativa Los Hermanos y busca Clamor a Dios y ahí pone eso. Pero sobre todo, como dice Santiago 4:6, la oración eficaz del justo puede mucho. Que Dios le bendiga grandemente. Bueno, vamos a ver. José Ángel López, Dios te bendiga, Angelito, y Dios bendiga a tu mamá, que estuvo hoy con mi esposa. Belén Álvarez, mi esposa, los dos primeros, Abigail Hernández Robles, Willy Coto, Joana Belén Luciano, Carmen Vega Hernández, Pastora Wanda Ginete Marrero, Guillermo Mercado, Grisel Soto Cruz, Abigail Hernández Robles, Will Coto, Joana Vélez Luciano, Carmen Vega Hernández, bueno, Wanda Ginete otra vez, Guillermo Mercado, a ver quién más va. Bueno. Grisel Soto Cruz, Rosa M. Serrano, déjame ver quién más ahora, Guillermo Mercado, William del Pilar, el ingeniero William del Pilar, Dios te bendiga, Jesús M. Pavón Vázquez, Dame García Hernández, Norma González, Jesús M. Pavón, bueno, ya viste, a ver, Luz López, Francisco Rosario, Ivette Torres y Norma González. Dios le bendiga grandemente.